Pues por lo pronto está en la cárcel. Pero claro, se sigue investigando a fondo. Un juez determinó que Evelyn Fabiola es el único nombre que dan a conocer las autoridades. Evelyn Fabiola, que era administradora de la página de citas de escorts Zona Divas, por lo que tendrá que llevar su proceso en prisión preventiva y no en libertad, como se había establecido desde el principio. Mujeres rescatadas 18, la mayoría sudamericanas. Evelyn Fabiola y varios cómplices imputados de ejercer trata en personas por medio de ese sitio Zona Divas, engañaron a extranjeras y les hicieron firmar ante notario público una especie de permiso para trabajar como escort, pero esto terminaba en prostitución. De acuerdo con las investigaciones, 6 mujeres declararon ya que al llegar a México las llevaron ante un notario para que firmaran esa especie de permiso de aceptación, autorización de trabajo. Sin embargo, era el contrato para laborar como escort. Como se ha podido comprobar, las mujeres se prostituyeron y la conducta no es clasificada como grave. La administradora del portal se había definido que quedara en libertad y ahora, pues no, ante el escándalo provocado, está en prisión y ahí será juzgada. Esto nos da lugar a pensarle las grandes relaciones que tienen, porque no sé si recuerdan, ayer se dijo aquí que no era posible que quedara libre porque eran 2 de los delitos que deben de enfrentarse el juicio en prisión, tanto la trata como el secuestro, porque había las dos posibilidades. Entonces quiere decir que tienen unos abogados con muchísimos contactos para siquiera intentar esto. Era totalmente insólito que quedara fuera. Así es que no nos llame la atención que al final del proceso salga, pero sí le va a tardar entre 6 meses y 1 año. No se requieren acusaciones formales, sobre todo de la trata, que alguna de las jóvenes se decida a decir que de alguna manera les retiraban pasaporte, que alguna de las jóvenes hiciera la denuncia correspondiente o aún sin denuncia, pero ¿cómo comprueban el delito? Bueno, obviamente es un delito que se persigue de oficio, pero dentro de las pruebas necesarias e indispensables, pues es que cuando menos alguien declare esto, declare que estaba privado de su libertad. Pero sí es un delito que se persigue de oficio, no es decir, si alguien acusa y después se echa para atrás, no se puede, porque es de oficio, tiene que perseguirse todo el tiempo. No hay que ya me eché para atrás y digo que no, sino que hasta que se agotan las investigaciones es cuando sucede. En este caso va a ser todo el juicio, va a tener que estar adentro de la cárcel esta señora. Se han emprendido algunas tareas de limpieza general y de juzgar a supuestos culpables de trata, pero creo que retoña esa función. Lo vemos, hay 2 casos muy notorios aquí en la capital de la República. Uno es La Merced y el otro las calles de Sullivan, en donde definitivamente cualquier día de la semana, después de que pasan esas campañas, las cosas siguen y hasta florecen. Y lleva años así, décadas así, sobre todo en esa zona que tú mencionas, de Sullivan y La Merced, tiene décadas, y sabemos que hacen una redada, y sabemos que detienen a algunos de los que
controlan esos grupos de jóvenes o de personas mayores, pero sobre todo de las adolescentes que en la Merced tienen una presencia desgraciadamente muy amplia. ¿Y qué pasa? Pues nada, al rato los dejan en libertad. Se ataca a quienes viven de esa labor por no considerarlo trabajo, pero es una labor, es una encomienda. Y al rato vuelve otra vez lo mismo, pero con más ganas, porque la demanda sigue siendo constante y va en aumento. Pero, por ejemplo, los que se llaman dance table o table dance, esos sí se cerraron y ya no volvieron a abrir. Incluso hay dueños de estos lugares que siguen prófugos, que se tuvieron que ir al extranjero y no han regresado. Pero hemos visto que eso es una situación muy injusta, porque en esos lugares trabajan meseros, trabajan barman, trabajan cocineros, y las jóvenes que trabajan ahí, a ninguna le encontraron el grillete, ¿eh? A ninguna. No, eso es un ridículo espantoso. Sí, hasta ellas protestaron. Claro. Está quitado trabajo. Su fuente de trabajo. Y les quitaron fuente de trabajo a un montón de personas que funcionan en esos lugares de manera inocente. Pues si te contratan con mesero y te va bien con las propinas, ¿qué? ¿Vas a dejar la chamba cuando tienes 3 niñitos pidiendo de comer en tu casa? Es que además hay dos situaciones. Una es lo que es la trata de blancas, en donde sí son obligadas a dar un sexo servicio, pero ya ahí hay una amenaza de por medio, hay algo con lo que las tienen amarradas, sea que en caso de ser extranjeras, pues de que les retienen el pasaporte, o en caso de ser del país, pues hasta de drogarlas o de amenazar con matar a alguien de su familia o cosas por el estilo. Y hay otra cosa que es la prostitución, que ya es voluntaria, que tú dices, bueno, ¿sabes qué? Yo te doy un sexo servicio y tú me pagas, pero es ya un acuerdo, ¿no? Y hay quien sí lo quiere hacer y es algo válido y es algo que se ha dado de toda la vida. Hay una película, Los Caifanes, en donde retratan a una mujer dentro de su recorrido por una noche de farra, que se apoya en el fantasma del correo. Sí. Claro. Aquella especie de vida legendaria de alguien que ya muy avanzada su edad ejercía tal oficio, pero ya de la forma más degradante. Sí, ya con un maquillaje súper exagerado y exponiéndose a todos los peligros, porque ella era una mujer muy grande y ella tenía su centro de operaciones en la calle 2 de Abril. Pues sí, ahí, todo ese rumbo. Ese sector, sí, atrás de la Alameda. Sí. Y San sí, Fernando. y sí, y lo más curioso, no, más bien ella estaba del lado de la Santa Veracruz. Y le pagaban, había quien le pagaba. Y lo mismo sucede actualmente en la Merced. Hay quienes reciben un beneficio siendo ya personas mayores. Y una cosa que hay que aclarar, la prostitución no es delito. Puede ser una falta administrativa, por eso se los llevan a la vaquita o en su caso al torito, dependiendo qué tipo de cliente tenga uno. Pero lo que sí es delito siempre es el enocinio, que es el poner en contacto al cliente con la prostituta y llevarse ahí una comisión. Eso sí es delito. Entonces, la prostitución no, pero el enocinio sí. Pero es Lo estamos diciendo desde el principio, César. Perdón. Sí, Héctor se refería a eso. Pero esos, ¿cómo se le nos...? Bueno, esos que son controladores de esos grupos, no duran en la Madrastras y cárcel. padrastros. Esos no duran en la cárcel, porque no hay quien denuncie en ningún nivel. Por eso los grupos de jóvenes que pertenecen a un hombre o a una mujer siguen funcionando en Tlalpan, en Insurgentes, en Viaducto, en Sullivan, porque ninguna de ellas se va a exponer. En las calles Colosio. En Colosio, sí. Claro. Que determinaron que se convirtiera en zona roja
un tramo de una vía dedicada a la memoria Sí, y de es que tal político. esas mujeres no van a denunciar al que les cobra una cuota, porque si los denuncian, como ellas saben que no van a durar en la cárcel, después reciben espantosas golpizas. Están investigando si es un crimen en un hotel muy cercano aquí a nosotros, llamado Manolo. Fue hallada una mujer muerta en pleno centro histórico. Personal de ese hotel en Luis Moya 111 entre Delicias y Arcos de Belén, la delegación Cuauhtémoc, fue hallada sin vida una mujer, por lo que las autoridades intervinieron. Hasta el sitio llegaron peritos quienes iniciaron trabajos de investigación para deslindar responsabilidades y trasladar el cuerpo a la coordinación territorial de la delegación correspondiente. La mujer estaba semidesnuda, vestida únicamente con un brasier puesto. La policía fue alertada de que en el inmueble estaba la víctima. No presenta huellas de violencia. Un empleado informó que la mujer ya tenía varias noches acudiendo a ese hotel y que a veces introducía bebidas alcohólicas. Tal vez sea otra escort, pero también puede ser que simplemente se haya excedido en la bebida y víctima de algún mal haya muerto, pues de manera natural, como llaman. Los empleados del hotel deben de informar si llegaba, si tenía varios días, si llegaba con alguien, si alguien la iba a ver. Ellos deben de tener esa información porque ya sabiendo que estaba ella solita en la habitación, pues ya se supone que algo bebía o algo consumía.